Bienvenidos a otro tiempo de estudio bíblico. Hoy estamos continuando con el estudio del libro del profeta Isaías y nos corresponde hacer un análisis del capítulo número 59. Vamos a tratar ese tema hoy día, pero antes vamos a encomendar este tiempo en oración a nuestro Padre. Amado y bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por el cuidado que tienes para con nosotros. Te rogamos que tú perdones todo pecado en nuestras vidas y quites de nosotros toda rebelión, toda maldad que pueda alejarnos de tu presencia. Queremos estar en plena comunión contigo y queremos que la llenura del Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de esta palabra. Te pedimos asimismo por la vida de cada uno de los participantes de este estudio, que también puedan entregar su vida a ti, Señor, y que nada estorbe su estudio. Te rogamos que nos des la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para comprender el mensaje de tu palabra, la aplicación a nuestras vidas y que nos des el valor para ponerlo por obra y compartirlo con los demás. Te damos gracias por todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros continuamos con el uso de la Biblia textual para acercarnos más al sentido original de la Escritura. Isaías capítulo 59 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová, de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades. Nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud. Se apoyan en la mentira, afirman la falsedad, conciben engaños y dan a luz la maldad. Incuban huevos de áspid y tejen la tela de la araña. El que come de sus huevos muere, y si alguno de estos se rompe, salen víboras. Sus telarañas no sirven para vestirse, sus tejidos que no pueden cubrir, sus obras son obras de iniquidad, sus manos ejecutan la violencia, sus pies corren al mal, se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y ruinas hay en sus senderos. No conocieron el camino de la paz, ni hay justicia en sus pasos. Se abren veredas tortuosas, cualquiera que ande en ellas no conocerá la paz. Por eso el derecho se aleja de nosotros, y la justicia no nos alcanza. Esperamos la luz, y he aquí tinieblas, claridad, y andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos. Sí, andamos a tientas como gente que no tiene ojos. En pleno día tropezamos como al anochecer. En pleno vigor estamos como los muertos. Gruñimos todos igual que osos y gemimos lastimosamente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras rebeliones están presentes en nosotros y en cuanto a nuestras iniquidades las conocemos. Hemos transgredido y negamos a Jehová, volvimos la espalda a nuestro Dios, concibiendo opresión y rebelión y urdiendo desde el corazón palabras de mentira. Por tanto, se ha hecho que el juicio recto se retire y la justicia se mantenga a lo lejos, porque la verdad tropezó en la calle y la rectitud no pudo entrar. Más aún, la lealtad no se puede hallar, pues el que trata de apartarse del mal
a sí mismo se hace presa. Jehová contempló con indignación que ya no existía la justicia. Vio que no había nadie. Se asombró de que no hubo quien se interpusiera, por lo que su propio brazo le dio la victoria y su misma justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia y con yelmo de salvación en su cabeza. Se vistió con vestiduras de venganza. Se cubrió de celo como de un manto. Conforme a las acciones, conformemente recompensará. Irá a sus enemigos. Ira a sus enemigos. Represalia a sus adversarios. A tierras lejanas su retribución. Desde el poniente temerán el nombre de Jehová y su gloria desde el levante, porque vendrá cual torrente encajonado, impulsado por el soplo de Jehová, pero a Sión vendrá como redentor, para alejar la iniquidad de Jacob, dice Jehová. En cuanto a mí, dice Jehová, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de su descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Bueno, siguiendo en la línea del capítulo 58 que nos hablaba del falso ayuno y de la mala manera de guardar el día de reposo, vemos cómo aquí se nos aclaran ciertos puntos más detalladamente, ¿no? Empieza diciendo: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová, de modo que no puede salvar. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior la gente se quejaba de que oraba, ayunaba, rogaba a Dios y aparentemente Dios no los escuchaba. Todo seguía igual, seguían siendo víctimas de males y acusaban a Dios de que servirlo, temerlo, no tenía beneficio, ya que ellos seguían padeciendo. Ahora nos dice claramente este versículo 1 que no es que no ha pasado que la mano de Jehová se ha cortado para salvar. Dios no ha perdido su poder, su capacidad de salvación, ni su oído se ha endurecido de modo que no puede oír. No es que Dios no puede oír, Él sabe todo, Él entiende todo y Él tiene el poder para solucionar todo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se recibe los beneficios de ser hijos de Dios? Dice el versículo 2 claramente la respuesta a esta interrogante. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Transgredir, quebrantar, pasarse de la ley de Dios. El pueblo de Israel tenía la ley entregada a Moisés que regulaba su vida espiritual y su vida civil, social. Pero ellos hace rato que pasaron por encima de las leyes de Dios. Ya no las obedecían. Y esas transgresiones han hecho como un muro, como una pared, una cerca entre vosotros y vuestro Dios. Es algo que nos separa de Dios cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios. No la ley de Moisés para regular la vida del pueblo como era en aquel entonces. Hoy en día siguen vigentes los 10 mandamientos, las enseñanzas de Jesús, los mandamientos de Jesús. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas y ponemos otras cosas allí, o cometemos injusticia contra nuestro prójimo, levantamos un muro que no permite que haya libre comunicación entre Dios y nosotros. No es que Dios ha perdido facultades, es que nosotros hemos construido una barrera que se interpone entre Dios y nosotros. Insiste la segunda parte del versículo 2. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oigan. La transgresión era quebrantar la ley,
Pecado significa fallar, errar en el blanco, no cumplir el propósito por el cual se ha sido creado. Dios creó al ser humano con un propósito único, invariable, inmutable, eterno, que el hombre le sirva, que ponga su vida en función de ser un siervo de Dios útil, que se preocupe por las almas de los perdidos, que practique la justicia y que honre a Dios con todos los actos de su vida. Cuando nosotros actuamos de manera tal que nuestra vida no honra a Dios, estamos pecando, estamos fallando. Hemos dejado de ser cumplidores del propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso hace que se oculte el rostro de Dios de nosotros y que Dios nos escuche. No es que ha perdido la capacidad de escuchar, es que no nos va a hacer caso a lo que nosotros le digamos mientras nosotros llevemos una vida rutinaria de práctica del pecado. Cuando el pecado se forma en una costumbre diaria, en un modo de vida, no es que en un momento de debilidad se flaqueó en algo y se cayó, se reconoció, se arrepintió, se pidió perdón y se corrigió. No, es un pecado que ya es parte de la vida, un círculo vicioso en el cual nosotros pensamos que nos podemos burlar de Dios y lo que hacemos es dañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué Dios dice que ha habido transgresión y pecado? Dice el versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. El pueblo era muy religioso, como veíamos en el capítulo anterior, ayunaba, oraba, supuestamente guardaba el día de reposo, pero aún así eran violentos y malos, manos llenas de sangre. Eso me recuerda a los brujos que usan los supuestos muñequitos de los llamados santos de la Iglesia Católica para sus brujerías. Lo mismo los delincuentes que usan medallitas y estas postales de sus ídolos de preferencia para encomendarse a ellos y que Dios les ayude supuestamente a hacerle mal a otro a través de la brujería o a cometer sus crímenes y sus fechorías y salir impune porque se encomendaron a Dios para su maldad. Y no solo ellos, yo he escuchado creyentes pedir que Dios bendiga sus malas acciones y que le vaya bien en sus malas maneras de vivir, y piensan que Dios va a escuchar esto cuando las manos están llenas de maldad hacia el prójimo. No hay justicia. Dice, vuestros dedos de iniquidad, las manos están hechas para cosas malas. Vuestros labios dicen mentiras. Todos hemos pecado con las mentiras, consciente e inconscientemente, de mayor o menor manera. Pero ya cuando la vida se convierte en una mentira, que esa mentira necesita de muchas otras mentiras para sostenerse, y llegamos a tal punto de engañarnos a nosotros mismos pensando que Dios está apoyando nuestra vida cuando nuestra vida es una práctica continua de pecado. Dice, vuestras lenguas murmuran perversidades. No las dicen de frente, las murmuran. Maldecimos en voz baja, lo guardamos en el pensamiento, a veces contra nuestros hermanos en Cristo, contra nuestro prójimo. Maldecimos la mala suerte, hacemos tantas cosas pero en voz baja, hipócritamente, pero hay quien escucha todo eso, quien conoce nuestro corazón. Nadie pleitea con justicia, todos se habían entregado al soborno, a la mentira, al cohecho, igual que en nuestros días, igual que nuestros miembros de la función judicial, los políticos, los gobiernos seccionales, los empresarios, todo el mundo está acostumbrado al cohecho, a la mentira. Nadie juzga con rectitud, no se aplica la ley en su sentido claro, sino que dependiendo de quién afloje más dinero se inclina la balanza. Se apoyan en la mentira, afirman la falsedad.
levantan como algo cierto, como un monumento a la mentira. Y la dicen con tanta vehemencia que nunca faltan los ingenuos que creen en esas mentiras, aunque la gran mayoría sabe que son mentiras. Es la naturaleza del ser humano cuando se aleja de Dios, no es algo exclusivo de este pueblo de Israel en aquella época, ¿no? Conciben engaños y dan a luz la maldad, porque ellos planifican las mentiras con las cuales obtener beneficio a costa de hacerle daño a los demás, la piensan y después la ejecutan. Incuban huevos de áspid. Áspid son serpientes venenosas. Incubar huevos de áspid es planificar, ir aportando para que la maldad destructiva se vaya acumulando hasta el momento de ponerla en práctica. Y tejen la tela de la araña. ¿Para qué una araña teje su tela de araña? Para que los ingenuos caigan en la trampa y sean devorados. Así nos habla de personas que planifican trampas para caer los ingenuos en ellas. Ustedes saben cuántos negocios falsos, cuántas estafas, sobre todo a través de las redes sociales, se ven día a día. Son redes que van tendiendo, falsas promesas, artículos de dudosa calidad, sin eficacia. En este tiempo de la pandemia, cuántos se han publicitado falsos remedios, mascarillas de mala calidad. Incluso les ha costado la vida a las personas, porque son trampas para que caigan los ingenuos y los que se creen muy inteligentes se llenen de dinero. Eso es tejer telas de araña, ¿no? El que come de sus huevos muere. El que se cree estas mentiras termina muy mal. Si alguno de estos se rompe, salen víboras. Solo sale maldad de lo que ellos hacen. Sus telarañas no sirven para vestirse. Sus tejidos que no pueden cubrir. Es que esas telarañas, esas trampas claramente no funcionan. La gente que confía en esas mentiras termina sin vestirse, sin cubrirse, o sea, lo despojan de sus bienes a través de estos negocios fraudulentos, de estas trampas. Y lo vemos en toda escala y la humanidad no ha cambiado cuando se apropian de bienes ajenos con leguleyadas, con manipulaciones de escrituras, con cuántas cosas. Esa es la realidad del mundo sin Dios. Pero lo malo, el problema grave es que Isaías, por mandato de Dios, está denunciando esta maldad de los escogidos de Dios, de su pueblo santo. Es como que ahora el mundo ya sabemos lo puerco y corrupto que es, pero cuando esta maldad se extiende a los salvos en Jesucristo, es que el Señor tiene que hacer estos llamados violentos de atención, porque estamos muy mal cuando caemos en esta forma de vida y pensamos que estamos bien con Dios e invocamos a Dios, imploramos su ayuda y nos quejamos de que Dios no nos escuche. ¿Por qué? Porque tal vez estas prácticas de una u otra manera están siendo parte de nuestra manera de vivir. Sus obras son obras de iniquidad. Lo que hacen es inicuo, es malo, es pecaminoso. Y como el ser humano va probando a Dios y aparentemente no pasa nada, se confían en la misericordia de Dios y piensan, no pasa nada, sigamos haciendo lo malo. Hasta que ya no es una o dos cositas, sino que su vida está entregada a la iniquidad. Los inicuos, los malos, los pecadores. Sus manos ejecutan la violencia. Hay muchas formas de violencia. El abuso a los trabajadores, el no pagarle lo justo, el no pagar las deudas, no pagar los arriendos, el robar servicios básicos. Son formas de violencia contra nuestro prójimo, contra la sociedad. El insultar, el amenazar, el decirle palabras despectivas, el decir chismes, calumnias, son formas de violencia, y cuanto más cuando la agresión ya llega a un estado físico. Supuestos hermanos en Cristo que golpean a las esposas
o hermanas que golpean a sus esposos o se desquitan de sus frustraciones de vida con sus hijos a punta de golpes. Y pensamos que Dios nos va a acompañar, a defender, cuando nuestras manos están llenas de violencia contra nuestros semejantes. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. En la mente su tiempo no está concentrado en la voluntad de Dios, en qué hacer por Dios, en qué es lo que Dios tiene para mí, qué hago para mi familia, qué aporto a la sociedad, sino de qué manera me aprovecho de los demás, de qué manera me salgo con la mía, de qué manera obtengo más placer para mí. Todo esto es pensamientos de iniquidad. Desolación y ruina hay en sus senderos, terminan mal y le echan la culpa a Dios. Es que Dios ya no me ama, Dios no me escucha. Pero son estas montañas de pecado los que levantaron esa pared entre Dios y el hombre. No conocieron el camino de paz, solo causan problemas, discusión, violencia, agresión verbal, física, emocional, intelectual, de todas las maneras. No conocen el camino de la paz, no saben vivir en paz, no saben perdonar, no saben dejar pasar por alto las ofensas. No saben dejar la venganza en las manos de Dios y no vengarse uno por sus propias manos. No, todo es violencia, todo es maldad, desolación y ruina hay en sus senderos. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus pasos. Los pasos quiere decir la forma en la que vivimos. No hay justicia. El componente divino de la justicia no se obedece la ley de Dios, no se es justo delante de Dios. Y el componente humano no se trata a cada quien de acuerdo a lo que se merece y con misericordia para el que no se lo merece. No hay justicia en sus pasos, solo hay maldad y egoísmo. Se abren veredas tortuosas. Las veredas es el camino que se tiene por delante, pero tortuosas, no es un camino llano, pavimentado, es algo lleno de variaciones en el terreno, subidas, bajadas, curvas peligrosas, baches, daños, interrupciones. O sea, todo es malo en la vida de ellos, ¿no? Cualquiera que ande en esta forma de vida, cualquiera que ande en ellas, no conocerá la paz. Porque pueden tener muchas cosas, pero andan temerosos de los enemigos que se han formado por vivir de esa manera, de los que envidian su dinero mal habido, de la justicia que los persigue. Pueden tener mucho y potajes, pero no los disfrutan, no duermen tranquilos, no comen en paz. Los que andan en esta forma de vida no conocen la paz. Y por todas estas maldades que dice, el derecho se aleja de nosotros. Incluso cuando ya tienen la razón, tampoco para ellos hay justicia. El derecho se aparta. ¿Por qué? Porque ellos crearon la rebeldía. Ellos rompieron las leyes de Dios, las leyes del hombre. Y las leyes también se rompen para ellos. Hasta cuando tienen la razón, no hayan derecho. Y la justicia no nos alcanza. Tampoco se recibe justicia, porque primero se sembró maldad. Se fue injusto con los demás y los demás vienen a ser injustos con uno mismo. Terrible, ¿no? Consecuencias de la maldad. Esperamos la luz y aquí tinieblas. Esperamos que las cosas mejoren, que lleguen mejores días, que lleguen soluciones, pero todo cada vez se empeora, se cierra. Esperamos claridad y andamos en oscuridad. Isaías usa bastante el ejemplo, la ilustración de la luz y las tinieblas. Qué terrible es andar en tinieblas, tropezando, cayendo con todo. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos el mal y ahora lo estamos cosechando. Vamos palpando la pared como ciegos, probando aquí y allá qué hacemos. No sabemos nada con seguridad. Sí, andamos a tientas como gente que no tiene ojos. Andar a tientas, tropezando, cayendo, levantándose, buscando la salida, pero sin encontrarla. Problemas en los negocios, en los estudios, en la vida familiar, en la salud, en tantas cosas. Tropezando por nuestro pecado. En pleno día tropezamos como al anochecer. En pleno vigor estamos como los muertos.
Supuestamente hay salud, hay juventud, pero se vive como enfermo, como muerto, sin ánimo, sin esperanza, con depresión, sin optimismo, sin alegría. Porque uno puede pasar muchas pruebas, pero si Dios está con nosotros y tenemos paz, reímos y disfrutamos la vida en medio de las dificultades y tribulaciones, pero ellos no. Tropiezan en pleno vigor, están como muertos. No hay paz, no hay alegría, no se disfruta la vida a pesar de todo lo que se consigue por amor al dinero y falta de fidelidad a Dios. Gruñimos todos igual que osos, solo andamos amargados, renegando, quejándonos, maldiciendo, como una fiera que solo gruñe, fastidiados de todo, ¿no? Y gemimos lastimosamente como palomas. Nos quejamos de nuestro infortunio, del abandono de Dios, nos lamentamos, lloramos. ¡Qué vida!, ¿no? De amargura y de lamento por causa del pecado. Esperamos la justicia, que por fin se nos haga justicia, pero no la hay. Tanto trabajo y no vemos recompensa, no hay justicia. La salvación, esperamos que Dios nos salve de todos nuestros males, pero está lejos de nosotros. ¿Por qué? Todo esto hasta ahora ha sido una descripción más detallada de todos los pecados del pueblo de Israel y los pecados del pueblo escogido de Dios en nuestros días. Cuando nos apartamos de la ley de Dios y queremos vivir de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Dice el versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Es una confesión que hay que hacer, es lo primero, confesar nuestro pecado. Y nuestros pecados testifican contra nosotros, como decía David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Uno tiene que reconocer que es malo y que ha pecado, porque nuestras rebeliones están presentes en nosotros. No se nos olvida el pecado, lo tenemos presente. En el fondo entendemos, comprendemos que estamos haciendo mal. Y en cuanto a nuestras iniquidades las conocemos. No pasamos por inocentes, por ingenuos. Aunque nos querramos mentir a nosotros mismos, aunque le mintamos a los demás, sabemos en el fondo qué es lo malo que estamos haciendo. Y eso es lo más triste. Saber claramente que estamos haciendo mal. Y a veces pedimos perdón, pero continuamos en esa rutina viciosa de querer acercarnos a Dios y seguir haciendo lo malo. Dice el versículo 13, hemos transgredido, hemos roto la ley de Dios y negamos a Jehová. Pero ustedes dirán, pero yo jamás he negado a Dios. Pero una cosa son las palabras y otras son las acciones. Y por medio de las acciones indebidas negamos a Dios. No lo confesamos delante de los hombres. Vivimos de acuerdo a nuestro criterio y de esa manera negamos a Dios. Concibiendo opresión, aprovechándonos de los demás, y rebelión contra las autoridades, la justicia, la ley y contra Dios, y queriendo oprimir a los demás. Todo lo que simboliza el egoísmo, todo para mí, aunque los demás se mueran en mi intento por el éxito y la prosperidad. Urdiendo desde el corazón palabras de mentira. No es algo que salió en un momento inesperado, sino que ya se planifica desde el corazón, ya se va planificando. ¿Qué voy a mentir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a aprovechar de los demás? ¿Cómo voy a salvar el pellejo de las consecuencias de mis malas acciones a punta de mentiras? Nacen desde el corazón esas palabras de mentira. Por tanto, se ha hecho que el juicio recto se retire. No hay juicio recto. Es lo que nos lamentamos al oír las noticias de nuestro país y del mundo. Y la justicia se mantenga a lo lejos. No hay justicia. Vemos los delincuentes romper la ley, sobre todo los de saco y corbata, y cómo pasan por encima de la ley gracias a jueces y fiscales corruptos, a falsos testigos, a sobornos, a tanta maldad. Porque la verdad tropezó en la calle,
triste, no, la maldad, la verdad tropezó en la calle. No se puede decir verdad porque incluso tal vez alguien quería decir la verdad y terminó diciendo una mentira. O el que decía la verdad fue humillado, castigado, despreciado. ¿Ah? Y la rectitud no pudo entrar. La rectitud no pudo entrar. Sencillamente está tan corrompida la realidad de este pueblo de Israel en el siglo VIII a.C., que aunque hay débiles intentos por lo bueno, no prosperan, todo cae. Más aún, la lealtad no se puede hallar, no hay lealtad, no hay fidelidad, ni contra Dios ni contra los que se les debe lealtad, autoridades, los cónyuges, la familia, los amigos, no hay lealtad, todos traicionan a todos, todos se aprovechan de los demás. Pues el que trata de apartarse del mal, a sí mismo se hace presa. El que quiere vivir de manera correcta cae en este mundo corrompido y lo hacen pedazos. Así destruida estaba la nación de Israel en lo moral, como lo está nuestro país y el resto del mundo hoy en día. Es una descripción actual que parece que estuviéramos hablando de las noticias de cada mañana en el Ecuador, ¿no? Jehová contempló con indignación que ya no existía la justicia. El Señor todo lo ve y se indigna a ver hasta qué punto el ser humano ha llegado. Se indignó con Sodoma y Gomorra, se indignó con el mundo en el tiempo de Noé, se indignó con el pueblo de Israel en el siglo VIII y se indigna hoy en día porque Dios no cambia. Cuando ve que nosotros, los que nos hacemos llamar sus hijos, vivimos peor que los impíos, el Señor se indigna. Cuando practicamos el pecado y queremos buscar a Dios para que nos bendiga, el Señor se indigna porque no hay justicia en la vida. Vio que no había nadie. Se asombró de que no hubo quien se interpusiera, nadie protestaba. Ya a ese punto prácticamente todos fueron arrastrados a vivir de la misma manera. Y he escuchado a hermanitos decir, bueno, si llegas a un puesto público aprovecha, aprende a hacer las cosas para que no te descubras, pero tienes que robar. Y se dicen hermanos, no se dan cuenta que Dios se indigna, de que nadie practique la justicia, nadie se interpone entre lo malo. Por lo que su propio brazo, y siempre que el Señor habla de su propio brazo, está hablando de una ejecución poderosa. Veíamos hace un tiempo que con un dedo creó todas las cosas. Imagínense la furia de su brazo. Dice que le dio la victoria. Él decidió poner orden. Y vemos los castigos terribles a los que ha sido sometido el pueblo de Israel por su rebeldía. Una diáspora de 70 años, muy dolorosa, y después otra de casi 2000, mucho peor. Y el pueblo de Israel es fiel, cumplidor y no se aparta de la ley de Dios, para nada, sigue pecaminoso, porque es la naturaleza del hombre. Ni los pecados más terribles que han sido castigados con la fiereza de Dios les ha traído consecuencias tan dolorosas, pero ni eso ha hecho que después de unas generaciones vuelvan a hacer lo mismo. A veces nosotros tenemos nuestros hijos y tratamos de criarlos en el temor de Dios, pero si no tienen su comunión personal con Dios, su relación íntima con Dios por sí mismos, de nada, necesitan conocer a Dios. Por lo que el Señor ya pone el castigo y su misma justicia lo sostiene. Ya no es la justicia falsa del hombre. Aquí nadie va a engañar a Dios, nadie va a sobornar. Algunos piensan que si le doy ofrendas, Dios se queda callado. Con eso me lo compro a Dios con dinero o con buenas acciones. No, es la justicia de Dios. Él examina el corazón, con qué intención inclusive se dan ofrendas y se sirve a Dios. A Dios no lo vamos a sorprender con falsas acciones de piedad. Se vistió con la coraza de justicia. En Efesios 6 vemos la armadura del cristiano. Nos habla de la coraza de justicia. Aquí es la armadura de Dios. Su justicia.
nos habla del yelmo de salvación en su cabeza. En la armadura del cristiano también el yelmo de salvación. Ya vemos cómo Dios quiere que usemos la misma armadura que Él usa para practicar justicia con verdad, con salvación. Se vistió con vestiduras de venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Decidió vengarse. Y Él es Dios, nadie lo puede cuestionar. Tanto la humanidad ha despreciado a Dios, se ha burlado de Dios, que el Señor dijo, basta, hasta aquí llegó mi misericordia, ahora me voy a vengar. Y es cuando vemos el castigo de Dios manifestado de distintas maneras en la humanidad. Se cubrió de celo como de un manto. Ya el celo de las cosas santas, apartar lo pecaminoso, purificar lo que es suyo. Y muchas veces eso significa la muerte de muchas personas, porque Dios quiere purificar a su pueblo. Muchísimos murieron en el proceso de expulsión de su tierra y vivir en tierra ajena. Hubo guerras, muchos daños, porque el Señor se cubrió con un celo como de un manto. Conforme a las acciones, conformemente recompensará. Cada quien, el Señor es justo, no es como esta justicia corrupta. Al que hace lo malo le dará con todo, y al que ha tratado de hacer lo bueno tendrá misericordia. Ira para sus enemigos, represalia a sus adversarios, los que están contra Dios abiertamente, ¿no? A tierras lejanas su retribución. Si el mal ha venido de lejos, a lo lejos también vendrá. El Señor castigará en corrección a sus hijos y en venganza a sus enemigos. Ese es Dios. Es bonito oír hablar de las promesas de amor, de bendición, pero también es necesario saber que Dios es un Dios que es fuego consumidor. Cuando lo provocamos, desatamos su ira y su brazo está contra nosotros, sobre nosotros. Desde el poniente, o sea, el oeste, temerán el nombre de Jehová, y su gloria desde el levante, desde el este. Porque vendrá cual torrente encajonado, impulsado por el soplo de Jehová. Toda la creación, de todos lados, la gloria de Dios. Pero a Sión, a su pueblo, vendrá como redentor. Hay castigo y destrucción para los demás, pero para su pueblo hay esperanza. Lógicamente, el que de todos esos pecados los confiesa, se aparta, pide perdón y vive una nueva vida, una vida de arrepentimiento. Para ellos hay redención. ¿Quién es el redentor? Según la forma de vida de los judíos, era el pariente cercano que pagaba las deudas que alguien había adquirido y lo libraba de castigo, de esclavitud y de prisión. Y nos dice que Dios para su pueblo es redentor. Nosotros lo sabemos bien. Por medio de Jesucristo hemos tenido la redención. Todos esos pecados cometidos ya han sido pagados. Hemos sido justificados. El Señor nos ha hallado justos, pero no porque lo valgamos, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no, ya hubiéramos sido consumidos. Para alejar la iniquidad de Jacob, dice Jehová. La redención no es simplemente que Dios perdona mis pecados y que yo puedo vivir de ahora en adelante como me dé la gana, como muchos diabólicamente malinterpretan las enseñanzas. No importa, ya soy salvo y siempre seré salvo aunque haga lo malo. No, aquí dice claramente que esa redención es para alejar la iniquidad de Jacob. Jacob es Israel, es el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Si Dios nos ha redimido, es para alejar de nosotros la iniquidad, la maldad, el pecado, para que vivamos distintos en justicia,
en misericordia, en rectitud, en derecho. En cuanto a mí, dice Jehová, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti, el espíritu que hizo escribir todo esto a Isaías, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Miren el pacto de Dios, el regalo más valioso de parte de Dios. No le prometió riquezas, poder, fama, sino que la palabra de Dios, el Espíritu que está sobre Isaías, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró toda la Biblia, estará sobre los hijos de Dios y sus descendientes para siempre. ¿Qué más podemos pedir? Que nuestros hijos, quienes lleguen a ser nietos, bisnietos, tataranietos y el resto de nuestra descendencia, siempre tenga la palabra de Dios que brinda la oportunidad de salvación. Entonces estamos viendo claramente que no es que Dios haya perdido misericordia, haya tenido pérdida de poder, que ya no sea el mismo de antes. Es que los pecados de la humanidad han creado esa barrera entre Dios y el hombre. Han hecho tanta clase de maldad, apartarse de Dios, hacer mal al prójimo, violencia, falta de justicia, falta de rectitud, que el Señor ya se cansa y mira con indignación y pone su mano para castigar. Pero para sus hijos, para quienes buscan a Dios, hay redención por medio de Jesucristo, para que vivan en santidad, no para que sigan viviendo igual que el resto, para que haya diferencia. Y Dios promete que esta palabra que nos ha salvado a nosotros estará sobre nuestra descendencia para siempre. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Estos capítulos nos hacen reflexionar sobre la vida de nosotros mismos, los hijos de Dios. Que podemos buscar a Dios de corazón, pero equivocadamente. Mientras llevemos una vida de pecado y de injusticia, Dios no va a presentarse ante nosotros. Dios no va a escuchar nuestros ruegos. Dios no nos va a tomar en cuenta. Por más ritos religiosos, por más dinero en ofrendas, por más servicio, abnegación, sacrificio, Dios no va a tomarnos en cuenta mientras en nosotros haya maldad contra nuestro prójimo y rebeldía contra Dios. El Señor quiere que nos arrepintamos, que dejemos toda práctica pecaminosa. El Señor quiere que reflexionemos, confesemos el pecado y nos apartemos de él. Entonces habrá justicia, habrá paz, entonces habrá prosperidad. Entonces el Señor nos garantiza que estará con nosotros para siempre con el Espíritu Santo y la palabra que éste inspiró. Entonces, hermanos, hagamos un acto de profunda reflexión de nuestras propias vidas y consideremos si estamos apartados de la razón por la cual Dios nos creó, si no estamos sirviéndole como Él manda, si no estamos viviendo como a Él le agrada. Y corrijamos, que mientras hay vida podemos corregir, pidamos la ayuda del Espíritu Santo que Dios nos prometió, que ese es el mismo Espíritu que estuvo sobre Isaías y que estará sobre nosotros y nos guiará en toda verdad y justicia. Y su palabra, que la tenemos llamada Biblia hoy en día, estará para guiarnos a nosotros y a nuestros hijos. No podemos pedir nada mejor. Busquemos a Dios, seamos honestos, justos, seamos fieles y temerosos de Él y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces estaremos completamente seguros que Dios atenderá todas las peticiones que elevemos en oración. No se olviden, mis queridos hermanos, de seguir leyendo. Ya entramos en la recta final de Isaías. Tenemos el capítulo 60 de 66. Vayan leyéndolo, repasen estos capítulos que ya hemos leído, oren, arreglen cuentas con Dios. Si tienen cualquier inquietud, comentario a través del grupo de WhatsApp de Estudio Bíblico, o el de la iglesia, o el Facebook de la iglesia, mi teléfono, como ustedes prefieran, para
aclarar juntos cualquier comentario, aporte, interpretación. Discutámosla y crezcamos en el conocimiento y el temor de la palabra de Dios. Esto es todo por el día de hoy. Sigamos con ánimo y con fe, que si somos verdaderos hijos de Dios, su brazo redentor nos sacará adelante de toda situación difícil. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima.